Es la última parte del tema de IPv6, el cual sí tiene algunos temas nuevos hablando de los cambios del BCCI a Route. En el curso de BCCI sí se ve IPv6 hablando de la introducción a IPv6, cómo se configura un router con interfaces que tengan direcciones de IPv6, cómo se habilita el ruteo, cómo se utilizan rutas estáticas. Lo que no viene, bueno, y de hecho también se veía un protocolo de ruteo que es OSPF versión 3 para lo que es IPv6. Ahora bien, en el examen de route nos agregan tres temas. Uno es el configurar la parte de RIP NG. NG significa Next Generation o siguiente generación. Y básicamente es el protocolo de RIP que ustedes conocen del CCNA, pero ahora con IPv6. En realidad, si ustedes saben cómo funciona RIP en IP versión 4, es muy parecido a la versión 6. La configuración sí es un poco diferente, pero la teoría que está detrás es la misma. De IGRP es lo mismo. IGRP para IPv6, si ustedes entienden, IGRP para IP versión 4 es exactamente lo mismo, toda la teoría, solamente la parte de configuración es algo diferente. Igualmente lo que viene siendo la redistribución. Esos tres temas no se incluían en el BCCI y ahora sí se incluyen en el route. Además de eso, obviamente, el plan de diseño, el plan de implementación y el plan de verificación. Esa es la topología con la que vamos a estar trabajando. Igualmente sí les recomiendo que la tengan en papel para que no se pierdan cuando estemos en la línea de comandos. Lo que vamos a hacer es correr RIP en esta interfase de R1, en esta interfase de R2, en esta interfase de R2 y en esta interfase de R3. Ahí vamos a estar corriendo RIP en G. Y hablando de IGRP para IPv6, la vamos a estar corriendo en esta interfase de aquí de R3, en esta interfase de R4, en esta otra interfase de R4, en esta otra interfase de R5 y en esta otra de R5. Finalmente, para que podamos tener comunicación desde R1 hasta R5, en R3 vamos a distribuir de RIP-NG a IGRP para IPv6 y de IGRP para IPv6 hacia RIP-NG. Entonces, de esta manera vamos a ver cómo se configura RIP-NG, cómo se configura IGRP IP versión 6 y cómo se configura la redistribución en este punto en R3. Vamos a iniciar de R5 para empezar con RIP-NG. Si le ponemos el comando show IPv6 interface brief, vamos a poder ver que ya tenemos configuradas las interfaces con las direcciones que vienen ahí. Básicamente lo que debemos de estar conscientes de que ya están. Podríamos verificar que en realidad tengamos conexión en la fase Ethernet 00. Podemos usar el ping IPv6 2026 2.100 2.4 ping IPv6. Me faltó dos puntos aquí y vemos que sí tenemos conexión hacia R4. Lo que vamos a hacer entonces es configurar RIP-NG. Nos vamos a meter en nueva configuración. El primer comando que debemos de utilizar es IPv6 router RIP y después tenemos que ponerle un nombre a este proceso de RIP. Le vamos a poner, por ejemplo, de nombre SSNP. Me dice que IPv6 routing no está habilitado. Eso quiere decir que me falta el comando IPv6 unicast routing. Ahora sí le vamos a poner IPv6 router RIP SSNP. Como les digo, este nombre es el nombre del proceso y ahí ya me dejó entrar a modo router. Al igual que OSPF en IPv6, no necesitamos los comandos de network, sino meternos a las interfaces donde queremos correr RIP y habilitar el proceso. Entonces nos vamos a meter a la interfase fase Ethernet 01
y le vamos a poner IPv6 RIP, el nombre del proceso, y le vamos a decir enable, que la habilite. En la interfase fase Ethernet 00 vamos a hacer lo mismo. Con esto ya estamos corriendo RIP-NG en la fase Ethernet 01 y en la fase Ethernet 00. Esto es más que suficiente en R5. Nos vamos a ir a R4. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir en modo de configuración. Vamos a habilitar Unicast Routing. Y vamos a ponerle el mismo comando. Nos vamos a meter también a la interfase fase Ethernet 00. Vamos a habilitar RIP y en la fase Ethernet 01 vamos a hacer lo mismo. Ahora bien, R4 ya debe de ver una ruta de R5, la que no tiene directamente conectada. ¿Cuál es el comando que vamos a utilizar aquí? Hay varios que podemos hacer para verificar. Por ejemplo, le podemos poner show IPv6 route. Y aquí todavía no recibo ninguna ruta de RIP. Vamos a regresarnos a R5. Show IPv6 interface brief. Y vemos que la fase Ethernet 01 está apagada. Interfase fase Ethernet 01, no shoot. Vamos a regresar a R4. Y aquí estamos recibiendo la ruta. Que vemos que la distancia administrativa es 120, al igual que RIP versión 4, que el número de saltos es 2, es decir, la métrica es 2. Esto quiere decir que si le damos un ping de IPv6 a la dirección 2026 2.2.5 nos debe de contestar, y así es. ¿Qué otro comando podemos utilizar? Show IPv6 protocols. Nos dice que IPv6 routing está corriendo con las conectadas, con las estáticas y el protocolo de ruteo RIP CSNP en las interfaces fase Ethernet 00 y fase Ethernet 01 y no se está haciendo redistribución. Podemos utilizar el comando show IPv6 RIP. Aquí nos dice el nombre del proceso, cuál es la distancia administrativa, cuál es el número máximo de saltos, cada cuándo se envían los updates, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver, al igual que como en IP versión 4. Nos vamos a ir al router 3. En el router 3 lo que vamos a hacer es habilitar IPv6, IPv6 router RIP CSNP, y aquí nada más lo vamos a configurar en la interfase fase Ethernet 00. En la interfase fase Ethernet 00 lo que vamos a hacer es IPv6 RIP CSNP enable show IPv6 route. Vemos que sí estamos recibiendo las rutas de R4. Nos vamos a meter ahora a la parte de IGRP. Es muy parecido. A configuración global lo que vamos a hacer es IPv6 router IGRP y le vamos a poner nuestro sistema autónomo, el 10, por ejemplo. Ese puede ser cualquier número. Después tenemos que ponerle no shutdown al proceso. El proceso no debe estar apagado. Y debemos de ponerle un router ID al igual que OSPF. Vamos a ponerle por ejemplo 3.3.3. Después nos vamos a meter a la interfase fase Ethernet 01
y le vamos a decir IPv6 e IGRP10. Con esto ya estamos corriendo EIGRP en R3 en la interfase fase Ethernet 01. Nos vamos a ir al router 2. Vamos a hacer lo mismo. IPv6 Unicast Routing, el proceso de EIGRP, no shutdown, el router ID, interfase fase Ethernet 00, y la interfase fase Ethernet 01. Aquí en este punto todavía no vamos a estar recibiendo rutas de R3 porque en R3 la única ruta que está corriendo, la única interfase que está corriendo EIGRP es la que está directamente conectada con R2, pero sí deberíamos de ver los neighbors. Entonces si le ponemos show IPv6 EIGRP neighbors, vemos que sí tenemos un neighbor en la fase Ethernet 01, que es el router 3. Si le ponemos show IPv6 route, no estamos recibiendo ninguna ruta de IGRP. Eso está bien porque hasta este momento no tenemos rutas. En R1 va a ser diferente. Vamos a configurar IGRP en R1, IPv6 Unicast Routing. Después le vamos a poner IPv6 Router EIGRP10, no shoot, EIGRP Router ID. Esta debe ser una dirección de IPv6, de IP versión 4, perdón, puede ser cualquiera. Le estoy poniendo 1.1.1 porque es el router 1, al 2 le puse la 2.2.2.2, pero puede ser cualquiera. Nos vamos a meter en la interfase fase Ethernet 00, le vamos a poner el comando IPv6 EIGRP10 y en la fase Ethernet 01 vamos a hacer lo mismo. Show IPv6 EIGRP neighbors, ahí los vemos. Show IPv6 route, aquí sí debemos de ver alguna ruta y aquí está. La distancia administrativa es de 90, esta es la métrica que tenemos de EIGRP para IPv6. Si le ponemos show IPv6 protocols, podemos ver que IGRP tiene una métrica con qué valores de K tiene, que son los valores de default. Entonces pueden ver que es toda la teoría que está detrás es igual a la de IGRP versión 4. La diferencia es cómo se configura y obviamente las direcciones que son diferentes. Le podemos poner varianza, le podemos poner cuál es el número máximo de saltos, si se está haciendo redistribución en este router, cuál es la distancia interna y cuál es la externa. Y ahorita vamos a ver rutas externas cuando en R3 hagamos la redistribución. Obviamente ahorita R1 no puede llegar a R5 y no puede llegar porque no tenemos ruta hacia R5. Si nos vamos a R3, en R3 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir al proceso de IGRP que ya creamos y le vamos a poner que redistribuya RIP CSNP. Aquí qué opciones tenemos. Podemos poner un route map como en versión 4, podemos poner la métrica, que aquí como estamos redistribuyendo hacia IGRP debemos de poner una métrica y que incluya las conectadas. Entonces lo que vamos a hacer es poner una métrica. Primero es el ancho de banda, así es. Después es el delay. Después debe de ser la qué tan confiable es, 100% confiable. Si hay pérdidas o no. Bandwidth Metric Loading, ¿qué tan cargado está? Vamos a decir que no está nada cargado. Y el MTU. Ahora nos vamos a meter al proceso
de RIP, y aquí le vamos, ¿saben de qué? Voy a regresar a IPv6 Router IGRP, y en la redistribución que hicimos le voy a poner que incluya las conectadas. En algunos iOS, si no le ponemos Include Connected, no se comporta igual que en IP versión 4, entonces es buena idea ponerle Include Connected. Ahora sí nos vamos a ir a RIP y vamos a hacer lo mismo, vamos a redistribuir EIGRP10 y aquí le podemos poner una métrica que son los saltos. Le podemos poner por ejemplo 5 saltos, y también le vamos a poner que incluya las conectadas. Con esto ya estamos redistribuyendo hacia ambos lados, y si nos vamos ahora sí al router 1 por ejemplo, le podemos poner show IPv6 route, y vemos que ahora tenemos algunas externas con la licencia administrativa de 170 y son las que nos está anunciando RIP. Entonces, por ejemplo, si tratamos de pinguear el router 5, ping IPv6 2026 2.2.5 2.5, vemos que si nos contesta. Si nos vamos al router 5 y ponemos show IPv6 route, vemos que ya tenemos otras. Esta es la que ya teníamos, esta es nueva, nos damos cuenta inmediatamente por la métrica de 6 saltos. Entonces podemos ver que R3 está haciendo la redistribución. De hecho, en R3, si le ponemos el comando show IPv6 protocols, podemos ver que se está haciendo la redistribución tanto en IGRP, en IGRP10 se está redistribuyendo, y en IPv6 en RIP se está también redistribuyendo. Los comandos, como pueden ver, son parecidos a los que utilizábamos con IP versión 4, nada más se le agrega IPv6 en lugar de la IP solita. Sí hay gran diferencia de cómo se configura el protocolo de ruteo, sobre todo de que ya no tenemos el comando network, pero yo creo que es algo muy bueno que no existe el comando network, porque causa mucha confusión en cuanto a que si tú pones una red que ni siquiera tienes una interfase, tú piensas que la estás anunciando nada más porque está ahí, y ya vimos que eso no es cierto. Entonces, con este tipo de configuración te das cuenta en realidad cómo funciona un protocolo de ruteo, es decir, nada más cuando le pones el comando network, nada más vas a anunciar si tienes una interfase que esté arriba en ese rango de direcciones. Hablando de IPv6 en la parte de diseño, imagínense de una empresa que quiera empezar a utilizar IPv6. Por lo regular debe de haber un mecanismo para que ambas direcciones, tanto de IP versión 4 como IP versión 6, funcionen al mismo tiempo. Y la más sencilla es de que las dos existan al mismo tiempo, es decir, el dual stack que veíamos anteriormente. ¿Qué es lo que podríamos comentar en ese diseño? El dual stack es una buena opción, o es una opción, pero hay que tomar en cuenta que los routers ahora van a tener dos tablas de ruteo, una de IP versión 4, otra de IP versión 6. En realidad el router es tan potente en procesamiento y en memoria para que pueda hacerlo. Esa es una pregunta importante que debemos de hacer cuando vayamos a implementar algo así. Aquí en México un cliente ya empezó su migración a IPv6 y lo que hizo fue esto, hacer un dual stack primero para que en realidad todos los servidores que ya tenía como con IP versión 4 todavía sigan funcionando, y ir migrando poco a poco hasta que toda su red esté con IPv6. Aquí es muy interesante la parte de implementación en este tipo de ejemplos, porque aquí sí debemos de tener un esquema de direccionamiento, es decir, como les enseñaba el Excel del proyecto del data center, en el que debemos de tener bien claro cómo vamos a acomodar la red, sobre todo para intentar
que se puedan hacer sumarizaciones y que las tablas de ruteo no estén tan grandes. Entonces, si nos toca una implementación nueva de IPv6, es una gran oportunidad que tenemos para hacer un esquema de direccionamiento muy bien diseñado, tomando en cuenta que va a haber crecimiento, tomando en cuenta que queremos sumarizar en todos los lugares que sea posible para que nuestras tablas de ruteo de IPv6 no sean tan grandes. Obviamente aquí también debe de incluir qué protocolos de IPv6 de ruteo vamos a estar utilizando. El día de hoy algunos iOS de Cisco no soportan todos los protocolos de ruteo. Increíblemente, casi todos que soportan IPv6 soportan OSPF y RIPNG, pero no IGRP. Y digo increíblemente porque finalmente IGRP es propietario de Cisco, entonces es difícil de creer de que un iOS de un router sí soporte OSPF versión 3 y que sí soporte RIPNG y que no soporte IGRP IPv6. ¿Qué es lo que nos pueden preguntar en un plan de implementación de este tipo? Lo primero que nos van a preguntar es si el direccionamiento en realidad sí estamos considerando que va a haber crecimiento. Obviamente nos van a preguntar si lo hicimos de tal manera para que podamos sumarizar en ciertos lados de la red. Y debemos de decir, bueno, sí, hablamos con el cliente y tienen pensado que puede crecer ese segmento de red o ese segmento de servidores o va a haber 5 sucursales más y ya tenemos el direccionamiento para esas sucursales, etc, etc. Ese tipo de cosas es la que nos pueden preguntar en el Implementation Peer Review. Por último, en el plan de verificación, ¿qué comandos vamos a estar utilizando? Aquí hay algunos, el Show IPv6 Route, Show IPv6 Protocols, el Ping IPv6, cualquier tipo de comandos que nos vaya a ayudar a verificar nuestra configuración es la que debemos de tener aquí.